La primera vez que vi una carta que no existía en Clash Royale, pensé que alguien había encontrado una forma de modificar el juego. Era casi medianoche y estaba jugando una partida amistosa desde mi habitación. Mi rival llevaba un mazo bastante normal. Gigante, mosquetera, mini P.K., flechas y algunas cartas más. Entonces apareció en su ciclo una carta que nunca había visto. No tenía nombre. No tenía nivel. Solo mostraba una figura encapuchada sosteniendo una corona rota. Debajo aparecía un número, 0. ¿Qué demonios es eso? Tomé una captura. La carta desapareció inmediatamente. Pensé que era un error visual. Hasta que mi rival dejó de jugar. Durante casi 30 segundos no lanzó ninguna carta. Después escribió en el chat, no dejes que llegue a la torre. No entendí. Entonces la carta volvió a aparecer. Esta vez en mi propio mazo. El teléfono vibró. La pantalla se oscureció durante unos segundos. Cuando regresó, la partida había terminado. Yo había ganado. Pero no aparecía la pantalla de recompensas. En su lugar había un mensaje, victoria registrada. Debajo, primer combate completado. No decía partida. Decía combate. Pensé que había descubierto un modo secreto. Hasta que escuché 3 golpes en la puerta de mi habitación. Toc, toc, toc. Mi madre estaba dormida. Mis hermanas también. Me levanté y miré por el pasillo. No había nadie. Volví a la cama. El teléfono vibró. Había recibido una solicitud de amistad. El jugador se llamaba Rey000. Acepté por curiosidad. Su perfil estaba completamente vacío. Nivel de Rey, 0. Copas, 0. Clan, ninguno. Pero tenía una insignia que jamás había visto. Una corona atravesada por una espada. Debajo decía, campeón de la primera arena. Le escribí, ¿quién eres? La respuesta apareció inmediatamente. El que perdió. ¿Contra quién? Pasaron unos segundos. Contra ti. Me reí. Pensé que era otro jugador intentando asustarme. Entonces llegó otro mensaje. No vuelvas a jugar después de medianoche. Cerré el chat. Al día siguiente olvidé el asunto. Hasta que recibí una llamada de mi amigo Mateo. ¿Tú me mandaste una invitación de Clash Royale? No. Pues alguien usando tu cuenta me la envió. ¿Qué decía? Mateo guardó silencio. Decía, necesito un compañero para la próxima batalla. Le pregunté si había aceptado. Sí. La llamada se cortó. Intenté volver a llamarlo. Nada. 1 hora después su madre llamó a mi teléfono. Mateo no había llegado a casa después de la escuela. Sentí un frío en el estómago. La policía comenzó a buscarlo esa misma tarde. No encontraron nada. Yo no podía dejar de pensar en el mensaje. Aquella noche abrí Clash Royale. Había una nueva arena. No tenía nombre. Solo aparecía, Arena 0. Entré. El escenario era diferente. No había espectadores. Las torres estaban oscuras. No había música. Solo se escuchaba el viento. En el lado enemigo había una única torre. Y sobre ella aparecía una corona rota. Entonces apareció Mateo. No en persona. Como una carta. Su rostro estaba dibujado dentro del marco de una carta que no reconocía. Debajo decía, Mateo, nivel 1. Su coste era de 10 elixires. Y debajo había una descripción, el jugador que decidió aceptar. Solté el teléfono. La pantalla continuó funcionando. La carta se colocó automáticamente en mi mano. Entonces alguien escribió en el chat. Rey000, no lo uses. ¿Qué está pasando? Rey000, la arena necesita jugadores. ¿Dónde está Mateo? La respuesta tardó. Rey000, en la torre. En ese momento escuché un ruido afuera. Una puerta cerrándose. Me asomé por la ventana. En la calle había una persona parada bajo una farola. Parecía Mateo. Mateo. La figura levantó la cabeza. Su rostro estaba demasiado pálido. Y tenía una corona dibujada sobre la frente. Retrocedí. Cuando volví a mirar, había desaparecido. El teléfono vibró. Combate iniciado. La batalla comenzó sola. El enemigo lanzó un caballero. Después un gigante. Después una mosquetera.
Yo no podía controlar mis tropas. Mis cartas se desplegaban automáticamente. Entonces apareció la carta de Mateo. Tenía el rostro cada vez más claro. Y podía verlo moverse dentro de la ilustración. Golpeaba la pared del marco. Abría la boca. Gritaba. No podía escuchar su voz. Hasta que conecté los auriculares. Entonces lo escuché. No me dejes salir. Me quité los auriculares inmediatamente. La carta comenzó a temblar. Una grieta apareció en la pantalla. El dibujo de Mateo extendió una mano. Sus dedos parecían presionar desde el otro lado del cristal. La batalla continuó. Mis tropas destruyeron la torre enemiga. La pantalla mostró victoria. Pero no recibí cofres. Recibí una notificación. Jugador transferido. El nombre de Mateo desapareció de la carta. Ahora aparecía otro. Rey 000. ¿Qué hiciste? El jugador respondió. Te dije que no ganaras. Entonces, ¿qué debía hacer? Perder. ¿Por qué? Porque la arena no quiere ganadores. La pantalla mostró una repetición. Era una partida antigua. Mucho más antigua. Había dos jugadores. Uno era Rey 000. El otro no tenía nombre. Cada vez que uno destruía una torre, el escenario cambiaba. Primero una arena. Después un castillo. Después una habitación. Después una calle. Finalmente apareció una persona real sentada frente a un teléfono. El jugador desconocido levantó la cabeza. Era yo. Pero parecía varios años mayor. La repetición terminó. Entonces apareció una explicación. La arena 0 no era una arena. Era un sistema creado accidentalmente a partir de partidas abandonadas. Cada jugador que abandonaba una partida dejaba una pequeña copia de sus decisiones dentro del juego. Con el tiempo, esas copias comenzaron a comportarse como jugadores. Necesitaban partidas. Necesitaban rivales. Y necesitaban recuerdos. Por eso buscaban personas reales. No podían entrar directamente en el mundo. Solo podían hacerlo a través de las cartas. Cada carta utilizada era una conexión. Cada victoria fortalecía esa conexión. Y cuando un jugador conseguía suficientes victorias, la copia podía reemplazarlo. Entonces comprendí por qué Mateo había desaparecido. No había sido secuestrado. Su cuenta había sido ocupada. Su identidad estaba siendo convertida en una carta. Y yo estaba siguiendo el mismo camino. La pantalla mostró nivel de conexión 87%. Me quedaban pocos minutos. Intenté borrar el juego. No funcionó. Intenté apagar el teléfono. Tampoco. Entonces recordé la advertencia. Si llega a la torre. La carta sin nombre. La figura encapuchada. La corona rota. Comprendí. No tenía que destruir al enemigo. Tenía que impedir que la carta llegara a mi torre. La batalla comenzó otra vez. Esta vez tenía control. El enemigo lanzó todas sus tropas. Gigantes. Príncipes. Esqueletos. La pantalla se llenó de explosiones y sangre estilizada. Mis defensas empezaron a caer. La carta de Mateo apareció nuevamente. Úsame. Gritó. No lo hice. En lugar de eso, dejé que el enemigo avanzara. Una torre cayó. Después la segunda. Solo quedaba el rey. La figura encapuchada apareció frente a él. Levantó su espada. La pantalla mostró 0 segundos. La espada descendió. Pero antes de golpear, cerré el juego. Por primera vez funcionó. La pantalla se apagó. El teléfono dejó de vibrar. Todo quedó en silencio. Al día siguiente fui a la policía y les conté todo. No me creyeron. Pero esa tarde encontraron a Mateo. Estaba sentado en una parada de autobús a varios kilómetros de su casa. No recordaba cómo había llegado allí. Cuando me vio, solo dijo: ¿Ganaste? Le pregunté qué quería decir. Mateo se quedó pálido. No. Se tocó el bolsillo. Sacó su teléfono. La pantalla estaba rota. Pero el juego seguía abierto. Había una sola carta en su cuenta. Mateo. Debajo aparecía, nivel 1. Lo llevamos a reparar. Pensé que todo había terminado. Durante semanas no volvimos a hablar del asunto. Hasta que una noche recibí una notificación. Nueva actualización disponible.
Abrí Clash Royale. No había instalado ninguna actualización. Pero el juego tenía una nueva arena. Arena 0, temporada 2. Debajo aparecía una lista de jugadores. Había cientos. Y en el primer puesto estaba mi nombre. No podía moverme. Entonces apareció un mensaje. Rey 000, felicidades. Rey 000, ahora ya no necesitamos jugadores. La pantalla cambió. Apareció mi aldea. Mi habitación. Mi teléfono. Y yo sentado frente a él. La imagen era una transmisión en directo. Podía verme desde fuera. Entonces mi personaje dentro de la pantalla levantó la cabeza. Me miró. Y sonrió. Finalmente apareció una última frase. Ahora solo necesitamos espectadores. Desde aquella noche no he vuelto a abrir Clash Royale. Pero cada madrugada, exactamente a las 12, escucho 3 golpes en mi puerta. Toc. 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 Y mi teléfono, aunque esté completamente apagado, siempre muestra durante un segundo la misma notificación. Batalla encontrada. Rival, tú.